programa del día de hoy les vamos a presentar estos avances que ha tenido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso específico de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Un operativo que ha dicho el propio GIEI fue un gran operativo que no solo derivó en esta desaparición forzada de los 43, sino que además incluyó el asesinato de 6 personas, entre ellas un normalista que fue violentado a tal grado que fue desollado del rostro, algo que ha llamado la atención de los expertos internacionales. Asimismo, hubieron ataques orquestados en diversos momentos en contra de otros estudiantes normalistas e incluso una persecución contra 120 personas, entre ellas la mayoría estudiantes, en las cuales se pretendía dañar la integridad física de estas 120 personas y en algunos momentos incluso corrieron el riesgo de ser asesinados e ejecutados en estas persecuciones. Afortunadamente, pues salieron con vida 40 personas, más de 40 personas con lesiones importantes en algunos casos de gravedad. Todo este gran operativo, el GIEI pues ha dicho prácticamente que se trata de una suerte de complicidad entre el crimen organizado que opera allá en el estado de Guerrero, sobre todo en las fracciones que se dedican al narcotráfico, y también entre las propias autoridades de los 3 niveles de gobierno. Una gran complicidad que han descubierto este grupo de expertos independientes, y entre las evidencias a las que han tenido acceso para este tercer informe, pues se encuentran 57 informes de seguimiento y espionaje elaborados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ya extinto CISEN, y también por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, por militares que estuvieron infiltrados en esta escuela normal rural, que hacían labores de espionaje y que además, al encontrarse infiltrados, tenían en algunos casos pues la capacidad de decisión para el propio rumbo de la protesta social que encabezan los normalistas rurales. Así es, Nancy Flores, y destacar esta parte que prácticamente también pasó de noche para los medios de comunicación, y que es muy importante destacar porque estas investigaciones confirman lo que sería un crimen de Estado, en el sentido de que fue el Estado se enteró, las autoridades, tanto municipales, estatales y destacadamente federales, se enteraron en el momento de lo que realmente estaba ocurriendo, y muchas no solamente fueron omisas, sino participaron en estos hechos y después participaron para encubrir esta omisión o esta comisión, pues participaron en un encubrimiento que, bueno, pues también ha quedado claro, y que pues resulta que es un escándalo internacional, aunque aquí los medios de comunicación traten de meterlo, de esconderlo en interior de sus páginas o en información con pocos segundos solamente en sus noticieros. Pero la verdad es de que este tercer informe de este grupo interdisciplinario de expertos independientes viene a demostrar la participación de, lo dimos a conocer en otras, lo comentamos en otras emisiones, pues en este caso, por ejemplo, de la Marina, ahí interviniendo en un escenario. Esto nos da ya una idea de todo un operativo que se generó para encubrir un crimen previo, haciendo otro crimen que desafortunadamente es también pues muy grave, porque hasta la fecha las familias y la sociedad en general pues no sabemos realmente todavía qué fue lo que pasó con los 43, pero sí sabemos que hubo autoridades involucradas en los hechos. Y estos 57 informes de los que da cuenta este reporte, el tercer reporte del GIEI, pues fueron elaborados entre 2011 y 2014, y se trata de reportes a los que tuvo acceso este grupo interdisciplinario y en los que se dan detalles no solo de asambleas, marchas, reivindicaciones y relación de los estudiantes
con otras organizaciones, sino también de asesinatos, detenciones y desalojos. Tanto el extinto CISEN como el Ejército tenían agentes infiltrados en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Es muy relevante que este informe pues dé a conocer estos 57 reportes que son los que se han entregado en esta segunda etapa y recordar también que el propio GIEI ha dicho que ni el CISEN ni la Secretaría de la Defensa Nacional han accedido a colaborar de forma amplia con el grupo interdisciplinario. Es decir, esto se ha tenido a cuentagotas y ya de por sí son reveladoras estas informaciones respecto de estos 57 reportes de espionaje. Tenemos entrevista con estudiantes, en este caso de la Escuela Normal de Tiripetío, hablando precisamente de estas labores de espionaje, pero también de esto que ya comentaba Sósimo acerca de la implicación de la Secretaría de Marina en este caso y cómo también participó en el encubrimiento del crimen de Estado. Vamos a escuchar este primer fragmento. Al estar de igual forma haciendo el acompañamiento a nuestros compañeros respecto a este tema, nosotros ya teníamos de alguna u otra forma, digamos, información respecto a sobre que en este tema estaba infiltrado muy bien, en este caso la Marina. Era una información que quizás todavía no se determinaba que era de alguna u otra forma cierta, sin embargo, hoy en día el GIEI lo demuestra, ¿no? con pruebas contundentes, y pues eso de alguna u otra manera abre el panorama de cómo en aquel momento el gobierno de Enrique Peña Nieto pues espiaba a los normalistas no solo de Ayotzinapa, sino también se tiene pruebas de que en general a todas las normales de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. En ese sentido nosotros repudiamos todo este tipo de, digamos, de actos, y hacemos mención que nosotros como normal pues de igual forma queremos que se demuestre todo, si hubo una intervención por parte del Ejército y de la Marina, pues que se investigue a profundidad y que no quede impune el tema de la intervención que ellos tuvieron. Muy relevante, lo que dicen no les sorprende, pero al mismo tiempo exigen que se investigue y se castigue todas estas labores de espionaje. Ellos incluso consideran que ya tenían informaciones respecto de esta implicación de la Secretaría de Marina, que ya han sido confirmadas a través de estos videos a los que tuvo acceso el GIEI y que hizo públicos hace poco menos de un mes en esta presentación del tercer informe del caso Ayotzinapa. Socio. Así es, y es que desafortunadamente estas escuelas formadoras de maestros rurales han sido espiadas por el gobierno mexicano por décadas, y que, por el Estado mexicano, sobre todo el viejo Estado mexicano. Recordarás, Nancy Flores, que en Contralínea pudimos integrar un expediente de 62 legajos con más de 10,000 fojas, en los que daban cuenta del seguimiento puntual de lo que pasaba en cada escuela normal rural, y bueno, pues eso todavía, como vemos, ocurría durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y este seguimiento pues era sobre todo a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la FECSUM. Recordar que esta organización es semiclandestina y que generaba pues mucha expectativa en los aparatos de inteligencia. Por supuesto que todo esto se hizo de forma ilegal, en lo que en su momento documentamos aquí en Contralínea, que documentó Sósimo, de este seguimiento hacia los luchadores sociales, hacia los propios maestros rurales, hacia los estudiantes normalistas en la época de la llamada Guerra Sucia, y que continuó hasta pues por lo menos el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el sentido de que estos 57 reportes solo del caso de la normal rural Raúl Isidro Burgos fueron 57 reportes que dieron cuenta de estas labores de espionaje. Recordar
recordar que en estos informes se detallan, aunque el GIEI no lo hace público todo, simplemente lo narra, se explican, por ejemplo, algunas de las reivindicaciones estudiantiles. Se da cuenta de la exigencia de que se crearan plazas para maestros rurales recién egresados, como un ejemplo de lo que el seguimiento hacía, también de movilizaciones y toma de autobuses y de conflictos con autoridades, específicamente entre miembros de la FECSUM, con autoridades policiales, así como de algunos otros asesinatos y episodios de violencia policíaca que sufrían los normalistas rurales. No se da mucho detalle de ellos. Sería importante que en algún momento la propia autoridad, la propia Secretaría de la Defensa Nacional, el CISEN, ahora Centro Nacional de Inteligencia, o incluso el propio GIEI dieran a conocer más detalles de estos 57 reportes. Así es, Nancy Flores, y es que bueno, pues ahora hay una coyuntura distinta. Ha dicho el presidente de la República que está dispuesto su gobierno, su administración, a que se abran todos estos archivos, que los entregue en primer lugar estas dependencias. Pues urgimos a que en efecto, a que se entreguen, porque Nancy Flores, hay muchas respuestas todavía que dar. Por ejemplo, el ensañamiento que tuvieron contra este estudiante del que ya señalabas hace unos momentos, Mondragón, el que le fue desollado el rostro. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué a este estudiante lo trataron incluso de esta manera? Creo que hay mucho todavía que explicar y que sí está en archivos de lo que fue entonces el CISEN y de la sección segunda de la Defensa Nacional. Vamos a escuchar un segundo fragmento de esta entrevista con estudiantes de Tirpetío, donde hablan de que esto no les ha sorprendido para nada cómo actúan las autoridades en los 3 niveles de gobierno. Definitivamente no es algo que nos sorprenda como normalistas rurales, y pues principalmente el por qué. Porque esto se ha habido a lo largo de los años, a través de la historia del normalismo rural, a través de la historia de las normales rurales, de cómo el mismo ejército y el mismo gobierno se ha encargado, pues, ¿no?, de infiltrarse en las normales rurales. Todo esto bajo el cometido, pues, de desestabilizar la organización interna que, como bien saben, pues nosotros tenemos. Hasta el día de hoy, pues no es algo nuevo, no es un tema nuevo que se suscite, sino más sin embargo, pues ya por parte de nosotros como estudiantes ya se tenían las sospechas, y apenas hace una semana pues fueron confirmadas, ¿no?, de la participación de la Marina en los lamentables hechos del 27 de septiembre, y de igual manera con los de que fue el basurero de Cocula. Pues y no solamente esto, sino que otras más acciones que se han emprendido en contra de las normales rurales, no solamente por parte de la Marina, sino que también del Ejército, incluso de la Policía del Estado. Pues estos son hechos que pues no son, ¿cómo se podría mencionar? No son hechos aislados, sino que más que nada son hechos que pues se han logrado identificar a través de los años y con el actuar del gobierno, o con los actuales gobiernos y con los que vienen y con los que ya pasaron principalmente. Digo, al menos nosotros ya también de igual forma teníamos la sospecha, ¿no? Incluso después de que pasa todo este hecho, el gobierno usaba, pues digamos, software incluso para espiar incluso tiempo después a los padres y madres de familia. Eso ya también se tiene documentado, y de igual forma pues sabemos que el golpe se iba a dar tarde o temprano, ¿no?, por parte del Estado hacia las normales rurales, y que en ese sentido pues ya era clara la intención de destabilizar la organización interna de esta normal, y de igual forma pues en coordinación de todas las normales. Entonces ya no es algo que, digamos, nos sorprenda, pero es que sí ya sabemos que existía. Hay demasiada evidencia de cómo el software Pegasus fue utilizado también para espiar a los normalistas rurales de Ayotzinapa, en general a todos los normalistas rurales del país. Recordar que son 17 escuelas normales rurales, y estas conforman la FECSUM, esta Federación de Estudiantes Socialistas Campesinos de México, en donde tienen un activismo propio de las condiciones en las que viven, en las que son afectados
afectados por estos modelos neoliberales, un modelo que que data de la Revolución Mexicana, que buscaba atender a las personas más vulnerables en el sentido de que está destinada esta educación a hijos de campesinos, hijos de obreros de la clase más baja de la sociedad mexicana, para que no se quedaran sin estudios, y que esta idea de que la FEXUM y en general las escuelas normales rurales son un semillero de guerrilleros, pues ha prevalecido por encima del derecho a la educación, y en ese sentido el acoso que han vivido a las normales rurales pues ha sido terrible a lo largo de los años. Los estudiantes hacen precisamente una referencia histórica, han dicho que esto es lo que pasaba desde hace mucho tiempo en las normales rurales, y por tanto no les sorprende esta revelación que ha hecho el GIEI acerca de estos 57 informes de espionaje que dan cuenta de cómo estaban infiltrados incluso con agentes pantalla, agentes que se hacían pasar como estudiantes normalistas rurales y que estaban incluso en acciones o en momentos clave del propio pues movimiento social del normalismo rural. Importante también lo que destaca esta integrante del Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán, en el sentido de que después, y como todos nos dimos cuenta, fueron espiados también los padres, los abogados de quienes acompañan a estos padres en la búsqueda de sus hijos, porque en vez de estar realmente utilizando este software para resolver este caso, la desaparición de los 43, saber qué es lo que pasó, no, se utilizó para espiar a los padres, espiar a los abogados y después estar filtrando audios con los que se les buscaba denostar, con los que se les buscaba deslegitimar su lucha, algo que por supuesto no lograron, no consiguieron a pesar del espionaje que hubo, pero vemos cómo se utilizaron estas herramientas del Estado mexicano, no para encontrar a los 43, sino para obstaculizar o desprestigiar a quienes los buscaban, a los padres de ellos. Así es, Sosimo, y en el caso del software Pegasus, recordar que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de su sección segunda, pues tenía este software, a pesar de que las leyes no lo facultan para ello. Asimismo, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional tenía esta misma plataforma de espionaje, considerada una de las más avanzadas en torno al espionaje de medios electrónicos, medios digitales, tanto computadoras como teléfonos celulares, tablets, absolutamente todo es hackeable por esta software Pegasus. Y también recordar que en este informe Ayotzinapa 3 que presentó el GIEI se revelaba que los normalistas rurales fueron espiados tanto por la Sedena como por el propio CISEN, eran blanco de inteligencia por parte de las autoridades militares, así lo ha dicho textualmente el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Los alumnos fueron objeto de seguimiento durante los años anteriores a los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Estaban siendo sujetos a un cercano seguimiento cuando se desarrollaron los hechos y se encontraban infiltrados por agentes de inteligencia. Respecto de esta infiltración, ha dicho el GIEI que había militares encubiertos con fachada de estudiantes. Al menos se han documentado 3 casos, incluido uno que se encuentra lamentablemente entre las 43 víctimas de desaparición forzada. El documento del GIEI, que fue entregado a la Fiscalía General de la República para que el caso se judicialice una vez más, también advierte de la intervención de comunicaciones. Los documentos confirman que el Ejército y el CISEN tenían intervenidas las comunicaciones de actores relevantes en los hechos, incluso cuando estaban ocurriendo sin que consten autorizaciones judiciales para ello. Lo dicho, el Ejército y el CISEN no tenían esta pues cobertura legal para hacer estas labores
través de espionaje y están infiltrando los teléfonos celulares y georreferenciando a las personas que los utilizan. Sin embargo, como bien criticaba Sósimo, esta información que se tuvo en su momento ni siquiera fue utilizada para localizar a los estudiantes desaparecidos, sino que en su momento fue utilizada para tratar de desprestigiar a los propios padres de los 43 estudiantes, al propio grupo interdisciplinario de expertos independientes. También sufrieron espionaje, y todo esto con tal de encubrir este gran crimen de Estado. Esperemos que sea por lo menos el primero en el cual se conozca la verdad. Nancy Flores, y es que al referirnos a la ilegalidad de este espionaje, es de que en efecto no se hizo de manera clara, con la anuencia de un juez, como lo marca la ley. Y otra cosa, además, es de que la propia Ley de Seguridad Nacional solamente faculta a el entonces CISEN, ahora Centro Nacional de Inteligencia, para esta intervención de comunicaciones. No faculta a la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque todo el mundo sabe que lo hace o que lo hacía. Y que este software, incluso Pegasus, como documentamos nosotros en Contralínea, bueno, pues fue adquirido en una primera instancia por la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Ni siquiera llegó a las autoridades civiles, las que supuestamente faculta la ley para utilizar este tipo de tecnología, sino que llegó de manera directa a la Secretaría de la Defensa Nacional, donde incluso se habilitó todo un edificio para las labores de espionaje que se realizarían con este software Pegasus, y que, como decíamos, ni siquiera está contemplada en la ley la intervención de comunicaciones por parte de las Fuerzas Armadas, sea las que están adscritas a la Secretaría de Defensa Nacional o la que está adscrita a la Secretaría de Marina. Y Sósimo, el pasado 28 de marzo, la abogada Ángela Buitrago, parte de este grupo interdisciplinario de expertos independientes, daba a conocer que este espionaje era realizado por los integrantes del Batallón 27 del Ejército, este batallón que se ubica allá en Iguala y que ha sido siempre sujeto de sospechas por parte de los padres y madres de los normalistas desaparecidos, de que ahí pudo haber sido un lugar clave en esta desaparición forzada. Indicó que este seguimiento que se hizo a los estudiantes, esto lo indicó la abogada Ángela Buitrago, revela pues precisamente el procedimiento habitual que tenían las autoridades federales frente a los estudiantes de Ayotzinapa y de otras normales rurales del país, un espionaje que el GIEI tiene documentado por lo menos 2 años antes, más bien por lo menos desde el año 2010, un espionaje permanente, y sobre esos supuestos también formas de cultura ha señalado la abogada sobre discriminación, etiquetamiento, que llevan también a condiciones de manejos en estos temas. Discriminación y etiquetamiento de los normalistas rurales como agentes de violencia y también como semillero de guerrilleros. Esas son las etiquetas que se les han endilgado históricamente a los estudiantes de forma muy lamentable, y que también nutren esta narrativa de que pues ellos se lo merecían, ellos se merecían esto por su propia característica violenta, por la toma de autobuses, etcétera, lo cual absolutamente es una narrativa falsa, una narrativa que debemos de no tomar en cuenta, y sobre todo de exigir a las autoridades que ya eso no lo sigan imponiendo más, y sobre todo que colaboren ya para conocer la verdad acerca de este crimen. Estas etiquetas que devenían en discursos de odio y que devenían también en estigmatización. Estigmatizados estos estudiantes, en primer lugar, ¿por qué? Por ser pobres, por provenir de comunidades mayoritariamente rurales, y también por el tipo de posición político, ideológica, crítica que asumen al ser educados en este tipo de instituciones, y que después, gracias a estas etiquetas, se generaban estigmatizaciones en contra de los estudiantes que buscaban quitarles su dignidad como estudiantes. Para la narrativa de los medios hegemónicos, no eran estudiantes quienes estaban protestando porque se garantizara el comedor o porque se abriera una biblioteca. Eran, entre comillas, eran ayotzinapos
que cerraban calles y que generaban disturbios en la ciudad. Esa fue la narrativa previa a la desaparición de los 43 y probablemente alguien calculó también mal en el estado y pensaban que un crimen cometido en contra de estos estudiantes no iba a generar el impacto que sí generó, porque probablemente en sus cálculos pensaban que ya estaban muy desprestigiados, que ya habían tenido una labor de años, incluso de décadas, diciendo que estas escuelas no servían, que estas escuelas tenían que ser cerradas y que solamente generaban problemas, pero no, ocurre esta parte y entonces muchísimas comunidades, en este caso del estado de Guerrero, que siempre vieron a los normalistas de Ayotzinapa como sus hijos, pues se levantaron, salieron a las calles, impactaron primero a Guerrero, impactaron a la Ciudad de México, al país y a el mundo, precisamente pidiendo solución, saber qué fue lo que ocurrió con estos 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que fueron desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre allá en Iguala en 2014. Muy triste, Sósimo, esto último que mencionas, de que habría sido un mal cálculo de quienes estaban al frente de estas decisiones, pretender que la sociedad no se levantaría, no levantaría la voz y no exigiría justicia por este caso, por estas narrativas que están presentes sobre todo en medios masivos de comunicación, este desprestigio permanente hacia los normalistas rurales, no solo de Ayotzinapa, sino de todo el país. Y en ese sentido, pues también recordar que veníamos de una gran tragedia humanitaria organizada, orquestada desde el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, en la cual la gente pues específicamente se encontraba desmovilizada, parecía que ningún crimen nos llevaría a las calles a protestar masivamente, y el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa rompe esta situación. De nueva cuenta, había protestas masivas, no solo en la Ciudad de México, sino en Guerrero sobre todo, pero también en otras entidades federativas, acompañando esta denuncia y sobre todo esta exigencia de conocer la verdad. Vamos a escuchar ahora otro fragmento de estos estudiantes de Tiripetío, donde ellos se manifiestan pues de alguna manera digamos que no creen en las autoridades ni siquiera actuales. Ellos de hecho repudian a las autoridades, y tenemos que entender el contexto en los cuales se han desarrollado todas estas situaciones. Por supuesto que ellos aún no creen en la autoridad porque aún se desconoce qué pasó con sus compañeros. Vamos a escuchar esta crítica que hacen. Cualquier duda que se ha enfrascado al caso de los compañeros de la Normal de Ayotzinapa y el tercer informe de los expertos independientes del IGEI. Principalmente la postura de nosotros como normalistas rurales, la postura de cada una de las normales rurales en cuanto a este informe, a la situación dada por parte del gobierno federal y del gobierno del estado ante el tema de los compañeros 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Pues es lamentable en primera mano las situaciones presentadas hasta el día de hoy en cuanto a las irregularidades que se siguen en torno al caso de los mismos compañeros de la Normal Raúl Isidro Burgos. El día de hoy, pues más que nada como institución y como Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán, nos manifestamos en total apoyo a cualquiera de las acciones de la Normal Raúl Isidro Burgos, y de igual manera damos a entender del repudio actualmente que se tiene por parte del sistema educativo, del repudio que se tiene por parte de las normales rurales hacia los métodos en los cuales se ha basado el actual gobierno del estado de Guerrero, el actual gobierno federal y pasados gobiernos federales que se han más que nada pasado por el país de México. Y de igual manera, pues más que nada, darles a conocer que como institución y como Normal de Tiripetío reprobamos y lamentamos todos estos hechos y todas estas simulaciones que se han venido dando a raíz del tema del normalismo rural, a raíz del tema de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, con el tema de los compañeros 43 normalistas de Ayotzinapa.
Pues ahí está la crítica y además esta parte de no creer en las autoridades ni federales, ni estatales, ni locales por todo lo que han vivido estos estudiantes normalistas de México, ¿no? En este caso son los de Tiripetío, pero básicamente hacen suya la lucha de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Así es, señalan que, bueno, están atentos a lo que desde la Normal Rural Isidro Burgos se determine para seguir impulsando la idea de que sean presentados o que se sepa qué fue lo que ocurrió con los estudiantes desaparecidos la noche de Iguala, como decíamos. Entonces, digo, pues en efecto es la posición de estos estudiantes en el sentido de que también critican, bueno, pues que esta falta de premura en la entrega de información de algunas de las instituciones, como señalábamos hace un momento, marcadamente la Secretaría de la Defensa Nacional y el entonces CISEN, ahora CISEN, estos archivos que son muy importantes para que sigan avanzando las investigaciones que está encabezando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Y en este tercer informe del GIEI se daba cuenta que estos informes reservados, estos 57 reportes, pero sobre todo los que corresponden a las autoridades militares, se tenían estos servicios de inteligencia del CISEN también, dan cuenta de reivindicaciones de plazas o transparencia en el uso de los recursos, que son estas consignas que permanentemente tienen los estudiantes normalistas. También daban cuenta de movilizaciones y toma de autobuses para las marchas, de conflictos con autoridades policiales y algunos hechos de violencia específicos como asesinatos, detenciones o desalojos, incluyendo igualmente reportes de discusiones en asambleas y de la relación de los normalistas rurales con otras organizaciones de la sociedad civil. Añade que esa información y monitoreo de actividades estudiantiles no solo se hacía con métodos de observación externa o información de contexto, sino con la existencia de agentes de inteligencia infiltrados con la fachada de estudiantes de la Normal Rural. Pues un seguimiento que da cuenta de cómo tenían etiquetados a estos estudiantes normalistas. ¿Qué te parece, Sósimo, si vemos un video más? Estos son estudiantes de Ayotzinapa, donde ellos mismos no creen que la evidencia mostrada acerca de la Secretaría de Marina sea una evidencia real. Ellos sospechan que incluso estos videos donde se da cuenta de la manipulación del basurero de Cocula ha sido una evidencia modificada. Sí, pues claramente ahí se vio que fue el Estado, más que nada ya se pudo rescatar eso, que ya fue el Estado oficialmente, porque se involucraron las tres instituciones de gobierno. Ahí se vio la Marina junto con Sedena y policía, la policía pues municipal, y aquí es cuando se ve que la verdad histórica ya no tiene coherencia, porque aquí metían al narcotráfico. Y aquí fue donde se acabó de rescatar eso, pues que ya no tiene validez, pues. Y ahorita estamos viendo qué acciones se van a tomar, pues por lo mismo. Porque esto sí da un gran golpe, pues, como a 3 años del gobierno nos vienen a soltar estos videos, que ya donde la evidencia claramente fue modificada. Y esto ya esta evidencia, pues quién sabe qué puede haber tenido, pues, una cierta modificación. Y esta nos va a afectar para que el saber el paradero de nuestros 43 camaradas desaparecidos, es decir, también como a los 3 caídos de aquella noche, y como el compañero Aldo Gutiérrez Solano, que tiene muerte cerebral. Y es así como nosotros necesitamos exigir la justicia, salir siempre adelante, pues. Bueno, pues aquí están los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en esta conversación que tuvimos hace algunos días, en los que también, como veíamos hace un momento, participaron estudiantes de Tiripetío. Y sí, señalan estos estudiantes, estos integrantes del comité estudiantil de Ayotzinapa, que la evidencia que ha quedado clara con los videos que se mostraron donde aparecen marinos es de que, bueno, pues echa por tierra de manera definitiva aquella versión de la verdad histórica presentada, recordaremos, por Murillo Karam en su momento, diciendo que habían sido narcotraficantes los que habían acudido ahí a dejar, a incinerar a los cuerpos de estudiantes, y resulta, dicen ellos, que vemos que no está el narcotráfico
narcotráfico ahí. Está la Secretaría de Marina, están elementos policíacos, los que en ese momento pues llevan un saco que ahí lo queman, vemos eso es lo que ocurre, y después ya vienen, digamos que les abren, les avisan y señalan que ya pueden llegar el grupo de interdisciplinario de expertos independientes para que vea cómo hay evidencia ahí de que había restos de normalistas. Eso es lo que están señalando los estudiantes, y lo que critican es de que, bueno, pues hay ya 3 años, más de 3 años de iniciado este gobierno, y que apenas sea ahora cuando la Marina entrega este video, cuando lo tiene desde un principio. Es parte de esta dilación que el propio GIEI ha criticado en su momento, aunque ha reconocido que el papel de la Marina en haber entregado ya este video, algo que ha señalado el propio GIEI hubiera sido impensable en otro gobierno, lo ha hecho ya la Marina, tarde probablemente, pero ya está. Ahora urgimos, o se urge, a que sea la Secretaría de Defensa Nacional, también el Centro Nacional de Inteligencia y todas las autoridades involucradas en que entreguen la información que falta para ir recomponiendo este rompecabezas en que se ha convertido este caso, para saber exactamente qué pasó y también quiénes fueron los responsables. Y en esos reportes que ha presentado el GIEI, que ha hecho públicos algunos fragmentos, se lee, por ejemplo, un fragmento del documento con folio GAOI, diagonal 5087 del 22 de septiembre de 2014, en el que la comandancia de la 35 Zona Militar informaba a la superioridad DN1S2 sobre las actividades de los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Este informe indica: se tuvo conocimiento de una reunión del Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón al interior de las instalaciones de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, municipio de Tixtla Guerrero, donde acordaron los asistentes que durante la presente semana realizarán la retención de aproximadamente 15 autobuses con la finalidad de contar con los medios necesarios para trasladarse a la Plaza de México DF a fin de participar en el aniversario de los hechos registrados el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. En ese mismo documento, la comandancia de la 35 Zona Militar ordenaba a todos los batallones del estado de Guerrero que dieran seguimiento a las actividades de los normalistas rurales de Ayotzinapa. Así se indica al comandante del 50 Batallón de Infantería: se mantenga al pendiente de las actividades que realizan los alumnos del citado plantel educativo con la finalidad de informar oportunamente la salida de contingentes a la Ciudad de México para la conmemoración del aniversario de los hechos registrados el 2 de octubre de 1968, así como el de las otras organizaciones con presencia dentro de su sector de responsabilidad. Esto decía aquel oficio del 22 de septiembre. Recordar que los hechos de violencia donde desaparecieron los 43 estudiantes normalistas ocurrieron 4 días después, la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Vamos a escuchar un segundo fragmento de esta entrevista con los estudiantes de Ayotzinapa, donde ellos dicen que la prioridad es llegar a la verdad. Sí, pues como lo hemos visto en estos casos, pues nosotros seguiremos la lucha hasta encontrar la verdad, porque es así como nos los quitaron con vida, así como los queremos, pues, no es como lo resaltan ellos. Y pues tomando en cuenta de esos partidos políticos siempre han sido lo mismo, pues, siempre han tratado de utilizar cortinas de humo, pues, para que ellos no salgan afectados, porque aquí fueron instituciones del gobierno y es lo que cabe de rescatar, que estas instituciones solamente se cubren entre ellas, y por eso es así que nosotros vamos a seguir haciendo justicia y al lado de los padres, cueste lo que cueste, porque no se nos hace justo de que el gobierno nos haya quitado 43 sueños y a 3 más los haya arrebatado, y así como seguiremos haciendo esta justicia mes con mes. Ellos van a seguir exigiendo esta justicia, pero también al mismo tiempo trabajando por la verdad, algo que han venido exigiendo de manera permanente los estudiantes de las normales rurales. Así es, y dicen, estaremos así mes con mes, y también dicen, no nos parece justo que nos hayan arrebatado 43 sueños, pues una determinación importante, también empujada por los propios padres de estos 43, que recordemos, todos ellos, en términos generales, son estos padres, bueno, pues de origen rural,
rural de origen campesino, incluido incluso aquel estudiante que al parecer era parte también de la sección segunda del Ejército Mexicano y que estaba como estudiante fachada en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Se siguen exigiendo, por supuesto, la presentación de los 43. No se toma en cuenta esta última revelación de que uno de ellos sería un agente infiltrado porque, bueno, al final era estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Las familias tampoco lo han asumido como un agente infiltrado y en todo caso también es una víctima de desaparición forzada. Vamos a ver la última parte de estas entrevistas con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Que si hubiera otro gobierno nos hubieran salido a la luz estos videos. Yo siento que eso es mentira, ya que el GIEI y los padres, incluso los licenciados, metieron presión al gobierno para que esos videos salieran a la luz, y por eso fue que nos dimos cuenta de que el gobierno también estuvo involucrado y las fuerzas militares. De hecho es lo que se está llevando a investigación, porque todavía no se sabe muy bien sobre el paradero de los 43 y de que se va a encontrar justicia. Eso, pues obviamente que sí, corre por cuenta de Ayotzinapa, que no descansaremos hasta que se encuentre justicia. Pues que sí, nos sigan apoyando pues mes con mes y apoyen en la causa de los padres, ya que por ello estamos luchando, pues por encontrar esa justicia que actualmente el gobierno nos ha tratado de ocultar, porque se han visto las caras de los padres, pero los padres siempre van a seguir adelante hasta encontrar la verdad con sus hijos, y es como delegación de Ayotzinapa. Vamos a seguir luchando con ellos, mano con mano, hombro con hombro. Pues ahí están las palabras de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, diciendo que ellos no van a cesar nunca su lucha para conocer la verdad y sobre todo para acceder a la justicia. Llaman a la sociedad a que se haga este acompañamiento de la lucha estudiantil por conocer la verdad acerca de este crimen de Estado y sobre todo pues esta parte de que también se acompaña a los padres y madres de los 43 normalistas. Muy importante no abandonar a estos estudiantes por parte de la sociedad mexicana y también de los medios de comunicación, porque es parte de nuestra historia y tenemos derecho todos los mexicanos, las mexicanas, a conocer qué pasó y sobre todo a que se finquen responsabilidades en el caso de las autoridades que estuvieron implicadas. Ya lo hemos revelado en otros programas. Jesús Murillo Caram sería hasta ahora el más alto de los funcionarios a los cuales se le buscará responsabilizar por todo este caso de los 43 estudiantes normalistas, pero no es el único servidor público de aquel momento del gobierno de Enrique Peña Nieto que estuvo involucrado en este crimen de Estado. Así es, y dicen ellos que, bueno, pues será la presión social la que sepa o la que revele qué fue lo que ocurrió. No será concesión de ningún gobierno, porque sería la obligación de todo gobierno y será la participación social la que presione a las autoridades para que finalmente se sepa qué es lo que ocurrió con los 43 normalistas de Ayotzinapa y, como bien dices también, Nancy Flores, para que se castigue a los responsables.